Julio, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, estaba conversando, haciendo un entremés en lo que usted entraba, pero realmente no es de eso que queremos hablar con usted, queremos hablar de la economía, pero estaba conversando sobre la nueva estrategia que han estado desarrollando con la desinformación con relación a una enfermedad mortal desconocida que llega a Venezuela, que le toca la puerta a Venezuela, y que resulta que ni la Organización Mundial de la Salud ni los médicos venezolanos saben de la existencia de esta enfermedad. El nuevo ángulo de la estrategia que hace mucho han diseñado para destruir a Venezuela. ¿Usted cómo anda con eso? No, bueno, mira, primero no tengo esa enfermedad, pues. Increíble. Increíble. Es una enfermedad para cazar incautos. Sí. Pero mire, uno se vio serio. Según el CNN lo tira, y por eso es que ahora se hizo se hizo una encuesta aquí en la Galo, y en la encuesta salió que los medios de comunicación norteamericanos están por el suelo en cuanto a la credibilidad. Y eso hace mucho ya. Claro. Hace bastante tiempo que eso está. Pero ahora con eso es algo tan serio y tan sensible de que pongan. Porque todos lo politizan y fue algo que me gustó mucho y que abarcó el disertante anterior, Antonio Restituyo, que es apartar de lo político para que no se pierda la esencia del tema, la esencia de las cosas, de las palabras. Vámonos entonces ahora con Julio, que Julio fue el representante en las Naciones Unidas para Venezuela y que ahora está allá en el corazón de Venezuela. Queremos saber cómo está la situación en términos económicos de Venezuela y cómo la situación económica de Venezuela puede verse a nivel de las políticas que se están haciendo a nivel internacional. Mira, primero que estoy muy feliz de estar aquí en mi país, ¿no? Y muy feliz de estar aquí en Venezuela. Sí, yo me imagino que sí. Bueno, mira, la verdad es la batalla aquí en Venezuela. ¿Tú me oyes bien? Sí, lo oímos bastante bien. Sí. Adelante, que está al aire. Ok, que la verdadera batalla aquí es en Venezuela. La batalla por el control de la renta petrolera. Sí. El presidente Chávez, cuando fue el golpe de Estado en 2002, hizo una limpieza en las Fuerzas Armadas. Y después, cuando el paro petrolero de diciembre de 2002, enero de 2003, entonces sustituyó a la directiva transnacional de PDVSA y puso gente muy formada, muy técnica, pero patriota. Sí. Y entonces la burguesía venezolana perdió el control sobre la renta petrolera. Entonces el gran proceso que se vive en Venezuela es un proceso por que los sectores de la derecha quieren reconquistar el control de la renta petrolera. Entonces, en esa batalla, ellos lograron, por la vía de la transferencia de divisas del Estado al sector privado, que se les transfirieron para que invirtieran en producción. Lo que hicieron fue que ese dinero, en lugar de invertirlo, lo sacaron al extranjero, y hay alrededor de 260 mil millones de dólares de empresarios que trabajan aquí, la mayor parte de las empresas asociadas a empresas transnacionales que jugaron esos capitales del país. Y por supuesto, eso ha afectado la balanza de pago, eso ha provocado déficit fiscal, ha traído como consecuencia inflación, y han trabajado para destruir al bolívar como moneda. Entonces, buena parte de los problemas que tenemos tienen que ver con esa fuga de capitales, que no es que ellos tienen alas y se van volando por su cuenta, ¿no? Eso quería yo saber. Sino que hace una manipulación del capital internacional. Pero no han agarrado a nadie. Digo yo, Julio, bueno, Dime. Digo, no han, el gobierno no tiene forma de controlar eso y de someter a la justicia a esa persona. Esa es la batalla que ahorita, porque ahora el presidente lo estableció
que cualquier empresario que reciba crédito de parte del Estado tiene que firmar lo que se llama un compromiso hacia el cumplimiento, es decir, tiene que transparentar en qué va a usar las divisas. Okay. Si las va a usar para producir, pues iba a intentar sacarlas del país. Y en esa batalla se está ahorita, porque entonces todos se han entrado controles para regular esa entrega de divisas. Tú sabes que el Estado venezolano tiene monopolio de las divisas. Sí. Porque las divisas que entran a Venezuela son exportaciones petroleras. Y esas exportaciones son controladas por el Estado. Entonces el Estado tiene en sus manos la posibilidad de controlar el uso de la divisa. Bueno, entonces hubo en este primer periodo, eso está asociado a la corrupción, porque donde hay un funcionario público corrupto, hay un empresario corrupto, y viceversa. Un empresario corrupto significa que corrompe funcionarios públicos. Sí. Eso hizo posible esa fuga de divisas. Aparte, pues, de que ellos controlan las redes financieras internacionales. Por ese control, pues, también se les permite, se les facilita realizar una operación de tal magnitud. Sí. Te oigo. ¿Cómo se ubica Venezuela en cuanto a la estrategia económica a nivel internacional? ¿Cuál es la situación de Venezuela dentro de ese ¿cómo se llama? Dentro de ese vaivén a nivel internacional de la economía. Bueno, fíjate, eso es básicamente una relación geopolítica. Sí. Eso es básicamente una relación de poder. Entonces Venezuela ha creado una serie de tratados y de alianzas internacionales para enfrentar esa situación. Por eso el presidente ya creó Petrocaribe. Sí. Por eso que alguna gente de la derecha aquí se lanza contra Petrocaribe, porque saben que es una alianza estratégica para Venezuela. Como tú sabes, la CELAC forma parte de eso. Sí. Igualmente UNASUR y particularmente el ALBA. Entonces, esas alianzas son alianzas estratégicas, alianzas geopolíticas que le han dado fuerza a Venezuela y le han permitido resistir. Entonces, en ese proceso estamos, pues, de conformar una alianza estratégica que establecen equilibrios de poder en el mundo para poder enfrentar la amenaza imperial. Y dentro de eso entran también las alianzas que ha hecho Venezuela con Rusia, con China y países de África, países del mundo árabe. Eso es lo que le ha permitido a Venezuela hasta ahora salir adelante en este proceso. Y ahí en ese mismo problema, no sé si los compañeros tienen una pregunta, pero me gustaría que usted enfocara un poquito el problema del contrabando, porque es algo que a Venezuela le está creando muchos problemas, el problema del contrabando, que el contrabando supuestamente está contribuyendo a la escasez y todo lo demás. ¿Cómo usted ve esa situación? El contrabando en términos de básicamente de la gasolina y todos los productos subsidiados por el Estado venezolano. Y bienes de consumo, ¿no? Sí. Fíjate, antes de que esto reventara, ya se sabe, incluso hay tablas internacionales que se dan cuenta de eso. Los antiguos directivos de PDVSA, los representantes del presidente Chávez de PDVSA, constituyeron en Colombia una empresa para financiar el contrabando. Es decir, ellos están detrás del contrabando porque ese combustible llega a Colombia, ellos lo reciben y lo venden luego a precios internacionales, obteniendo grandes ganancias. Claro. Bueno, es decir, que no es una cosa espontánea que han surgido corrientes de contrabando por el diferencial de precios, como dicen algunos, sino que ha sido algo organizado. Y detrás de esa organización están los antiguos directivos de PDVSA que fueron sacados precisamente a raíz del paro petrolero, como te dije, en diciembre 2002-2003. Entonces, esas son fuerzas transnacionales que conspiran abiertamente contra Venezuela. Pero eso es la medida que ha venido tomando el presidente Maduro para controlar esa salida de combustible y otros bienes.
¿Y cómo el pueblo venezolano está recibiendo las medidas últimas que está haciendo el gobierno para controlar todo este problema de corrupción e incluso de burocracia que hay al interior del gobierno? Bueno, fíjate, había una intensa campaña, especialmente por parte del presidente Maduro, explicando esta situación, ¿no? Y bueno, y la gente ha venido comprendiendo este problema, ¿no? Porque ha sido evidente cuando se capturan camiones cargados de combustible, gandolas cargadas de combustible, camiones cargados de alimentos. Es evidente, pero están las fotos, están los videos de cómo se han cargado miles de toneladas y miles de litros de combustible, de gasolina y otros derivados, que a través de una mafia pues salen hacia Colombia. Entonces, aparte de, como te dije, el directivo de PDVSA, está toda la mafia de narcoparamilitares que están en la frontera, sí, que operan en la frontera, y ellos son parte importante de este proceso. Sí. Pero este contrabando se da básicamente en personas de ambos lados de la frontera. Desde luego, como es contrabando, no paga impuestos. ¿Cuánto significaría para Venezuela la pérdida a través de este contrabando? Bueno, mira, esos son miles de millones de dólares. Una pérdida significativa. Sí. Solo porque, en general, por una parte hay conciencia en el pueblo, y la economía de Venezuela no es tan débil como que en el extranjero, eso puede ser soportado. Pero obviamente que eso tiene que ser controlado, porque eso nos afecta tremendamente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista monetario, en fin, en todos los sentidos. Eso afecta tremendamente a Venezuela. Entonces son tomado medidas radicales, severas, para controlarlo. Sí. Tremendo. El asunto es que se benefician personas y que no es espontáneo, como dice, bueno, son como solamente personas, son mafias organizadas. Grandes empresas. Sí. Sí, grandes empresas y mafias. Sí, sí. Son las que se benefician con eso. Es un perjuicio grave para el pueblo de Venezuela. Julio, en vista de la experiencia que usted tiene al estar aquí en las Naciones Unidas, trabajando hace mucho tiempo, yo le voy a hacer una pregunta que tiene que ver un poco con lo político. Recientemente escuchamos que en Ecuador surgieron los grupos estudiantiles que están acabando, o sea, han hecho una serie de movilizaciones y han salido una serie de policías heridos. O sea, se puede ver eso como una especie de política general que comenzó en Venezuela y que se está extendiendo a esos otros países. Bueno, fíjate, ellos ensayaron esa experiencia en los países de Europa del Este. Sí. Y la última experiencia fue en Ucrania, donde el presidente Yanukovych fue derrotado por bandas fascistas, por bandas nazis, ¿no? Que crearon una situación de orden, de asesinato de manifestantes. Esto lo fue atribuido al presidente Yanukovych y este fue derrocado. Un golpe de Estado en Ucrania, y fue derrocado el presidente Yanukovych. Es lo que ha originado todos los problemas que estamos viviendo en Ucrania, ¿no? Que se tratan de atribuir a Rusia. Rusia lo que ha hecho es defender su frontera y defender a los ciudadanos rusos que habitan en el este de Ucrania. Bueno, eso se ha extendido hacia el mundo entero. Se ensayó también lo que se llamó la primavera árabe, que tiene sus características propias, pero más o menos el mismo proceso, y ha venido siendo ensayado en distintos países de Venezuela. Por supuesto, con más intensidad, como se hace en Venezuela ya hace varios años. Sí. Después del golpe de Estado en 2002, ellos ensayaron eso con lo que se llama en Venezuela la guarimba. Entonces, la guarimba larga ya de 2013, esos años, que tenía mucho tiempo, ya son más de 10 años que se siguen ensayando en Venezuela. Sí. Y el gobierno consecuentemente derrotando esos intentos de violencia. Y sobre todo porque eso no encontraba con el pueblo, porque además el pueblo venezolano realmente es enemigo de la violencia. Ahora fueron detenidos unos estudiantes, que deben haber visto esta noticia,
con el C4, con un explosivo de alto impacto, que se preparaban, como lo declararon ellos mismos, para volar discotecas, para volar licorerías, para hacer verdaderos atentados terroristas. Entonces es descubierto y está grabada toda la conversación que tenían estos estudiantes preparando estas actividades. Esa denuncia, ese descubrimiento ha frenado esto en Venezuela. Sí. Pero sin embargo esperamos que ahora con el comienzo general de las clases en el país, ellos se alimentan básicamente de jóvenes estudiantes que los reclutan para estos procesos de violencia. Entonces obviamente eso se viene extendiendo para desestabilizar todos los gobiernos patriotas, nacionalistas del continente. Eso es así. Bueno, entonces ahí cabe entonces que Ecuador está en ese proceso en estos momentos. Sí, obviamente, es el mismo proceso, es el mismo plan, es el mismo ataque de la estrategia para... El asunto es desestabilizar a los gobiernos, impedirles que gobiernen. Y que eso crea descontento, porque eso genera problemas económicos, problemas sociales, problemas de seguridad, afectan a la población. Julio, tenemos una última pregunta para usted. ¿Cuál sería entonces la medida a tomar para defenderse, especialmente estos países que tienen gobierno como el estilo de Maduro, de Ecuador, para que no caer en la forma que está pasando en otros lugares como Ucrania y demás? ¿Cuál sería la forma que se tendría para prepararse, para defenderse de esos grupos de poder que quieren apoderarse de los recursos naturales de los países, y los gobiernos que no lo dejan, pues lógicamente ellos lo atacan y quieren derrocarlo? ¿Cómo se pueden defender? ¿Cuál sería la estrategia más aceptada en estos momentos para defenderse? ¿Aló? Parece que se cayó la llamada. Sí, se cayó. ¿Aló? ¿Aló? No, se cayó. Bueno, gracias Julio por estar con nosotros.